Mis saludos, estudiantes, profesores, familia y a todos los que nos acompañan en otro encuentro de Matemática Séptimo Grado. Ya sabes que hemos estado trabajando con el cálculo en los números racionales y vimos ya todas las operaciones básicas en el mismo, incluyendo las operaciones combinadas. Hoy vamos a continuar calculando, pero lo haremos, primero que todo, si tienes cerca tu libro de texto, pues te propongo ir a la página 130 para ver qué tipo de situaciones podemos encontrarnos con esta nueva operación conocida por ti, pero que estaremos trabajando durante nuestros próximos encuentros. El ejercicio que te propongo fue creado por Talía, una estudiante que para hacer un trabajo investigativo necesitaba encontrar números con nombres. Ella, a través de una investigación que realizó, halló el mayor número primo conocido. Número que estaba expresado de esta forma: número racional y por demás natural y primo. Pero ella quiere saber si estos otros tres números también son racionales y si fueran naturales, ¿pudieran ser primos? Para responderse a esta pregunta, tuvo necesidad de recurrir a los conocimientos de las potencias. Pero, ¿conoces tú las potencias con exponente negativo? ¿Sabes cómo se pueden calcular? Nosotros, a través de los próximos encuentros, estaremos resolviéndolo y empezaremos a trabajarlos desde hoy. Pues para hacerlo, te propongo esta próxima situación. Una población de 500 organismos Escherichia coli se duplica cada 15 minutos. Esta bacteria produce daños al sistema digestivo. ¿Cuál es la población de esta colonia de bacterias a las 1,5 horas de haber comenzado el estudio? Te propongo analizarlo utilizando esta tabla, en la cual hemos puesto la cantidad inicial de bacterias que teníamos y hemos visto cómo 1,5 horas representan 90 minutos, que si lo separamos cada 15 minutos, tendríamos entonces esta distribución para hacer. Pero nos dicen que en los primeros 15 minutos se duplicó. ¿Qué cosa es duplicar? No es más que multiplicar por 2. Y en los próximos 15 hizo lo mismo, luego también, y así hasta que llegamos a las 1,5 horas, 1 hora y 30 minutos. Esta misma información tú pudieras haberla representado de esta forma. Si te das cuenta que estamos en presencia de una multiplicación donde el factor se repite y conoces que esta no es más que la potenciación. Pero, ¿cómo resolver la potenciación? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder hallar una potencia? Ya sabes entonces que tenemos dos interrogantes a resolver. ¿Cómo encontrar una potencia teniendo en cuenta que la operación que vamos a utilizar nos permite abreviar la multiplicación? Y la otra fue la que nos planteó Talía.
tendremos o podremos calcular potencias con exponente negativo. Por esa razón te invito entonces a que veamos el tema de nuestra clase. Entonces te propongo pasar a nuestra sección un poco de historia de las matemáticas. La potenciación era conocida ya desde la antigüedad, al poder ser utilizada en el estudio de muchas situaciones de la vida cotidiana. Los babilonios utilizaban la elevación a una potencia como forma auxiliar de la multiplicación. Y los griegos, por su parte, tenían predilección por los cuadrados y los cubos, que ya tú conoces que son potencias de exponente 2 y 3. Teniendo esto en cuenta, vamos entonces a ver a qué llamamos potenciación. Pero para hacerlo te invito a que multipliques este valor. Menos 1,2 por menos 1,2 por menos 1,2 por menos 1,2. ¿Cómo podremos hacerlo de una forma más abreviada? ¿Podremos representarlo teniendo en cuenta esta operación que estamos viendo en nuestro encuentro de hoy? Pues sí, porque ya hemos repetido que la potenciación no es más que una multiplicación abreviada, así como la multiplicación era una suma abreviada. Pero debes tener en cuenta que menos 1,2 es el factor que se repite y en este caso sería la base. El 4 nos representa la cantidad de veces que se ha repetido este factor y a él se le llama exponente. Y ahora quiero que veas cómo en nuestra calculadora, una herramienta que nos permite a nosotros poder calcular, podemos también ver cómo multiplicar este número y obtener su producto, que no es más que 2,0736 o 20.736 10 milésimas. Y ese es entonces el producto que nos da como resultado de aplicar esta multiplicación y al cual vamos a llamar potencia. Y a toda esta operación es a la que entonces conocemos como potenciación. En la potenciación debes tener en cuenta, y quiero que vayas a tu libro de texto en la página 131 para que no tengas necesidad de tomar nota de este recuadro, que si A es un número racional cualquiera y N un número natural, siempre que sea diferente de 0, entonces A a la N, que no es más que la enésima potencia de A, indica que A debe tomarse como N veces. A a la N sería entonces la multiplicación de todos estos factores tantas veces como lo indique N, y si N es igual a 1, entonces podemos decir que A a la 1 es igual a A, lo que significa que todo número con exponente 1 es igual al mismo número. Vamos a ver qué nos plantea el ejemplo 3 de la página 132 de tu libro de texto. Tenemos la tabla 1.15 que nos muestra un deleite numérico, una curiosidad que tú quizás tengas en cuenta para próximas actividades. Y quiero que tomes una de estas operaciones tal como nos dice el ejercicio, que la escojas y podamos resolverla. En mi caso, he tomado menos 6 a la 3 es igual a menos 5 a la 3 menos 1 menos 15 por 6. Vamos a resolverla. Te invito a que lo hagas junto a mí.
Si tenemos en cuenta los conocimientos que ya hemos estado viendo durante el encuentro, sabrás que menos 5 a la 3 no es más que multiplicar menos 5 3 veces. Y ya tú sabes multiplicar cuando la base, en este caso, es negativa. Menos 5 por menos 5 es 25 positivo y 25 por menos 5 es menos 125. Recuerda que cuando estamos en presencia de una multiplicación donde el número de factores sea impar, entonces el resultado va a ser negativo. También hemos aplicado la multiplicación por orden operacional de 15 por 6, que nos dio 90, y luego estamos en presencia de una suma algebraica, por lo que podemos adicionar todos estos valores, es decir, todos los módulos de estos valores, y el resultado sería negativo, pues los tres números lo son. Y ya hemos obtenido una respuesta final, menos 216, que puedes comprobar que es el cubo de menos 6, porque menos 6 por menos 6 da 36 y 36 por menos 6 es menos 216, por lo que podemos ver que en este deleite numérico es correcta esta operación. Pero hemos utilizado hasta este momento ya 3 valores y quiero que vayamos analizando qué ha pasado con las potencias que hemos obtenido. Observa, primero teníamos 2 a la 6. Sabes que 2 multiplicado a él mismo 6 veces nos da 64. Y tienes que tener mucho cuidado, pues no es lo mismo multiplicar 6 veces 2 que multiplicar 2 por 6. ¿Qué ha pasado con esta base? Es positiva y el exponente es un número par. Pero si la base es positiva, entonces la potencia que obtendremos como resultado de aplicar esta potenciación será positiva. Pero teníamos menos 1,2 a la 4 y nos dio 2,0736. Y acabamos de calcular que menos 6 a la 3 es igual a menos 216. Y quiero que te fijes en estas dos últimas relaciones. ¿Qué ha pasado con la base de ambas? En este caso, la base es negativa. Sin embargo, en el primer caso, nos dio una potencia positiva y en el segundo caso una potencia negativa. ¿De qué dependerá esta diferencia? Pues lo notarás si tienes en cuenta a los exponentes. En menos 1,2 el exponente es 4, que es un número par. Y ya conoces que si en una multiplicación interviene un número par de factores, entonces el resultado es positivo. Y en el de menos 6 a la 3 nos ha dado negativo, pues el exponente es un número impar. Y ya recordamos recientemente que si la multiplicación tiene un número impar de factores negativos, entonces el resultado será negativo. Pues podemos concluir de esta forma que si una potencia tiene base negativa, entonces será positiva si el exponente es par, pero será negativa si el exponente es impar. Y eso también lo tienes en el recuadro de la página 133 de tu libro de texto. Pues entonces no es necesario que tomes nota de todo este recuadro. Solamente establece en tu libreta la bibliografía que estamos utilizando y en qué página encontrar esta situación. Pasemos entonces a ver el primer ejercicio en concreto de nuestra clase, que nos dice que calculemos las potencias siguientes y que además seleccionemos la respuesta correcta. Como siempre, te doy un tiempo para que tomes nota, para que puedas realizar el ejercicio y luego nos reencontramos para revisar.
revisemos entonces nuestro ejercicio y comenzamos por el inciso A, el cual nos plantea que hallemos el cuadrado. Recuerda que una potencia de exponente 2 no es más que un cuadrado. Que hallemos el cuadrado de 11. Y es muy sencillo, pues ya sabes que tenemos que multiplicar 2 veces a 11. Y 11 por 11 no es más que 121. Te vuelvo a aclarar, recuerda que es multiplicar 2 veces a 11, no multiplicar 2 por 11. Por eso, el resto de las respuestas es incorrecta. Pasemos entonces a resolver nuestro inciso B, el cual nos plantea que hallemos la cuarta potencia de menos 4. ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que multiplicar menos 4 4 veces el mismo. Y esto es lo que estaríamos hallando. Ya sabes que menos 4 por menos 4 es 16 y se vuelve a multiplicar nuevamente con los dos últimos factores. Y nos ha dado positivo, pues hemos tomado los factores 2 a 2 y aunque son negativos, sabes que si son pares las veces que se repite, el resultado va a ser positivo. Por esa razón, nos ha quedado que menos 4 a la 4 no es más que 256. Entonces, seleccionamos la respuesta correcta. En el caso del inciso C, tenemos que hallar el cubo, que es una potencia con exponente 3 de menos 2 tercios. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar 3 veces menos 2 tercios. Y quiero que tengas en cuenta que estamos en presencia de una fracción que se ha repetido un número impar de veces y es de base negativa. Por tanto, el resultado va a ser negativo y hemos multiplicado numerador por numerador, 2 por 2 por 2 y denominador por denominador, 3 por 3 por 3. Por eso hemos obtenido como resultado a menos 8 sobre 27. Y entonces selecciona la respuesta correcta. Vamos entonces a proceder a nuestro próximo ejercicio. Nos dice que enlacemos la columna A con la B según el signo que corresponda a cada potencia. ¿Nos piden calcular? No, solamente tener en cuenta qué signo vamos a ponerle a la potencia resultante. Te doy un tiempo para que copies, puedas analizar lo que te pedimos y luego revisemos nuestra respuesta.
Vamos entonces a revisar nuestras actividades, ¿ya? Tenemos en el inciso A menos 3.245 a la séptima potencia. Es base negativa, pero el exponente es impar. ¿Qué signo tendrá la potencia resultante en este caso? Si estás de acuerdo conmigo, verás que es negativa. Pues acabamos de analizar que cuando la base es negativa y el exponente es impar, la potencia será negativa. En el caso del inciso B, si la base es positiva, ya sabemos entonces que va a ser la potencia positiva. De igual forma te pido que analices en el inciso C. Cuando estamos en presencia de una base negativa, pero el exponente es par. ¿Cuál sería el signo de la potencia resultante? También sería positivo. Y este ejercicio no lo estamos haciendo en vano, sino para que tengas en cuenta lo importante que es el análisis de los signos cuando estamos en presencia de bases racionales. Pero, ¿qué sucede en este último caso? Menos 124 al cuadrado. ¿Qué signo tendrá esta potencia? Para analizarlo, te invito a que tengas en cuenta la diferencia que existe entre lo que nos plantea el inciso D y lo que te acabo de poner. Es lo mismo menos el cuadrado de 124 que el cuadrado de menos 124. Estarás de acuerdo conmigo en que no, porque en el caso de lo que nos plantea el inciso D, solamente se está elevando al cuadrado 124, no el signo. Y en menos 124 al cuadrado, como tengo la utilización del paréntesis, me está indicando que la base es negativa. Por esa razón, entonces, las respuestas de nuestro ejercicio sería que la potencia resultante de menos el cuadrado de 124 va a ser negativa. Te doy un tiempo para que revises si tus respuestas coincidieron con la mía. Para continuar, te propongo presentarte el siguiente video, en el cual estaremos viendo cómo desde la antigüedad las potencias han sido utilizadas de una forma bien carismática. Vamos a ver. Varios años atrás, muchos en realidad, había un rey en un reino que estaba bastante aburrido, que estaba pasando por una depresión, y decidió decirle a sus súbditos que le llevara algo que lo entusiasmara, que lo volviera a la vida, le iba a dar un premio. Y ahí apareció un sabio de esa época con el juego del ajedrez tal como lo conocemos ahora. Se lo enseñó al rey, le enseñó sus reglas, todo. Y el rey quedó maravillado con este juego. Entonces el rey decidió darle a este sabio lo que él quisiera. Le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y este sabio, astutamente, le pidió lo siguiente. Le dijo, por el primer cuadrado del tablero del ajedrez, deme un grano de trigo. Por el segundo cuadrado, duplique los granos, la del cuadrado anterior. Vendrían siendo 2 granos de trigo. Por el tercer cuadrado, duplíqueme los granos de trigo, la del cuadrado anterior, y serían 4 granos de trigo, y así sucesivamente. En el otro vendrían siendo 8 y así adelante. Si miramos esto desde el punto de vista de las potencias, en el primer cuadrado tenemos 2 elevado a 0 grano de trigo. En el segundo cuadrado 2 elevado a 1. En el tercero 2 elevado a 2.
en el cuarto 2 elevado a 3. Y ya podemos obtener una ley, la deformación de estas potencias en sí, porque en el quinto cuadrado es 2 elevado al cuadrado menos 1, es decir, estamos en el quinto cuadrado menos 1, quedaría 2 elevado a 4. En el sexto, 2 elevado a 5 y así sucesivamente. En el último cuadrado, como el tablero tiene 64 cuadrados, quedaría 2 elevado a 63 granos de trigo. Si ustedes observan, este sabio también le dice al rey, yo quiero la suma de todos estos granos. Y el rey rápidamente acepta esto porque lo encuentra muy fácil y llama a otro sabio y le dice, sáqueme la cuenta de cuántos granos de trigo debo darle a esta persona. La suma total de estos casilleros es sobre 18 trillones de granos de trigo. Son 18 trillones, una cantidad inmensa de granos de trigo. Y rápidamente el rey vio este número, tampoco se asustó en esa época y dijo, bueno, calcúlenme cuántos kilos son. Y empezaron a hacer las cuentas y era una cantidad de toneladas inmensa, eran sobre 15 billones de toneladas de trigo. Y mirando la producción actual, mundial, hoy, no en esa época, porque no la conocemos, tenemos que actualmente se producen sobre 708 millones de toneladas de trigo. Si nosotros miramos eso, para completar estos 15 billones, necesitamos alrededor de 21.600 años. Entonces era una cantidad de trigo bastante monstruosa y cuando el rey supo, ahora te propongo continuar de igual forma que este sabio, aplicando tus conocimientos sobre las potencias. Para ello te invito en nuestra sección Aplica los conocimientos a que demuestres tu talento utilizando el ejercicio 3 de la página 134 de tu libro de texto, que no tienes que copiar, pero te lo presento para poder ayudarnos en las ideas para poder resolverlo adecuadamente. Con los datos que aparecen a continuación, se ha definido la operación aritmética corazón de la forma siguiente. A sobre B al corazón es igual a el producto entre la suma de A al cuadrado más B y la diferencia de A menos B al cuadrado. Y nos dan algunas condiciones extras. Que el máximo común divisor entre A y B es 1, dato importante para que lo tengas en cuenta, y que A y B son números enteros, pero B no puede ser 0. Teniendo en cuenta estas condiciones, te invito a que demuestres entonces esta operación, si es verdadera o no, que todo esto nos dé menos 18.
Espero que ya hayas comenzado a demostrar tu talento y ver cuál es la vía de solución para este ejercicio, el cual estarás resolviendo junto a tus profesores en el aula. Ahora te invito a volver a nuestras situaciones iniciales. Primeramente, teníamos que saber si Thalía podía encontrar que estos números que presentamos inicialmente eran racionales. En caso de ser racionales, si podían ser naturales, y en caso de que fueran naturales, si eran primos. No lo hemos podido resolver todavía, estás claro de eso, pero sí hay algo que ya debes conocer, que esas potencias que inicialmente teníamos, que tenían base negativa, sabes que si el exponente es par, nos va a dar positivo, y si el exponente es impar, nos va a dar negativa. Algo ya vamos avanzando, aún nos quedan mucho por descubrir. También teníamos esta otra situación: ¿cuántas bacterias existen en esta colonia después de la 1,5 horas? Ya sabemos que 2 a la 6 es 64, pues lo resolvimos a lo largo de nuestro encuentro y solo tenemos entonces que multiplicar. Ya tienes varias actividades a realizar en tu tiempo de estudio, pero te sigo proponiendo más. Vamos a las tareas de aprendizaje y en este caso quiero que combines todo lo que hemos estado trabajando en nuestros últimos encuentros. Vas a calcular utilizando la potenciación unido al resto de las operaciones básicas que ya hemos trabajado con los números racionales. Te invito a que tomes nota de nuestras tareas de aprendizaje.
Nos despedimos de esta forma, siempre invitándote a reencontrarnos una próxima vez. Y que recuerdes que el camino al éxito es la actitud. Nos vemos.